para poder presentar qué es innovación audiovisual, que lo podréis ver por ahí por la pantalla. Yo soy Rafael Linares, tengo la suerte de ser maestro de ceremonias de esta tarde, de ser un poco el moderador de esta mesa y, bueno, lo primero de todo es contaros quiénes somos, qué hacemos, qué es innovación audiovisual. Todo surge de esta página web que veis ahí. Es un grupo donde empezamos al principio 25 personas que nos hemos ido formando, donde un amigo, que es Eduardo Prada, nos ha ido juntándonos a todos, nos ha ido reclutando, y lo que ha ido es mezclar personas de muy distintos ámbitos, todos relacionados con los contenidos, que queremos compartir y que creemos que hay un mundo distinto, que va cambiando y que queremos compartir nuestras ideas, nuestro conocimiento y sobre todo nuestro tiempo en mejorar, aprender y dar lo poco que sabemos y sobre todo coger mucha información, ¿no? Lo fascinante de este grupo que hemos empezado poco a poco es que es un proyecto que cada vez se va convirtiendo más transmedia. Empezamos con un blog, tenemos un grupo en Facebook, en este caso es el que es cerrado para los autores, donde compartimos nuestras inquietudes, ayudas, dudas que tenemos, proyectos que tenemos. Aparte de lo que es el blog que tenemos, que se publica diariamente, cada autor publica un post cada día. Tenemos una sección semanal en una emisora de radio, en Onda Cro, donde se da un poco voz a lo que se va escribiendo a lo largo de la semana. Y una de las cosas que hacemos de estas actividades transmedia, aparte de todos estos contenidos que generamos, es reunirnos una vez al mes. Normalmente nos reunimos los primeros jueves de cada mes. Hoy ha sido miércoles, pero gracias a FICOT ha sido así. Y donde lo que hacemos es proponemos un tema, tenemos a alguien, que puede ser de nuestro grupo, puede ser de alguien de fuera, alguien que nos interesa, donde todos tenemos voto. Y la idea es juntarnos y aprovechar para saber de alguien de lo que está haciendo y sobre todo de generar contacto, de conocernos, de tener un tiempo para parar un poco nuestra vida y de sentarnos a reflexionar o tomarnos simplemente una caña, ¿no? Y eso es un poco también lo que nos ha traído aquí, el hablar de algunas cosas como vamos a hablar hoy y sobre todo conocer y generar gente y generar networking, que es un poco lo que nos interesa. Nuestro grupo de innovación audiovisual, en la página es innovacionaudiovisual.com, también hemos realizado un manifiesto, unos principios, que os invito a que los leáis, donde son muy variados y básicamente, si tenemos que definir algo, es que estamos invitados todos y que este grupo lo compone mucha gente muy distinta, gente con más experiencia que aporta mucho conocimiento, gente que estamos ahí en el punto medio y gente muy junior, con muchas ganas, con mucho conocimiento, que también aporta mucha frescura y nuevas visiones, ¿no? No penalizamos el fracaso, son nuestros principios y nos gusta sobre todo aprender, ¿no? Así que os ayudamos, os invitamos, perdón, a que participéis, a que nos leáis y a que vengáis los jueves. Nos podéis seguir en el blog, en todas las redes sociales. Y sí que os invito también a que tuteéis, nos gusta mucho que nos tutear porque entendemos que la conversación no se quede aquí, la conversación tiene que seguir y el hashtag que nosotros utilizamos es muy fácil, es el almohadilla innovación audiovisual. Hasta aquí, ¿qué es innovación audiovisual? Y bueno, pues, ¿cuál era el tema que habíamos propuesto hoy? Bueno, pues dentro del marco del FICOT, hay que hablar de contenidos, ¿no? Habíamos propuesto un tema que creo que es bastante interesante, que está muy de actualidad, que es hablar de zombies, de reyes, pero sobre todo de otras formas de salir de la televisión, ¿no? Uno de los problemas que nos encontramos normalmente es que nos encontramos que nos vienen contenidos dados desde una major o contenidos desde una saga que ya se ha hecho y a lo mejor estamos en una parte del proceso de la cadena donde no conseguimos ser todo lo creativos que en un principio pensábamos, pero que en el fondo sí que tenemos muchas posibilidades, ¿no? Y para eso hemos traído cuatro ponentes, 3 de ellos miembros del foro, una persona que seguro que también, en breve, que van a contar sus experiencias trabajando en los canales o como generadores de contenido para esos canales a través de otros contenidos que nos vienen a lo mejor del otro lado del charco, ¿no? Para ir en orden, que luego será el último orden de presentaciones, al fondo está Elena Neira. Elena Neira es consultora de La Otra Pantalla, es una especialista en redes sociales, ha formado en cine y nos va a hablar de REC, y hasta ahí puedo leer. Siguiente es Belén Santaolalla. Ella ya es más complicada, es Senior Creative Consultant de una herramienta que se llama Contactor, que nos hablará un poquito de ella. Viene a contarnos la experiencia junto a la siguiente invitada, Cristina Pablo, que ella es Estrategia de Comunicación, Canal Plus y Transmedia,
que nos vienen a contar entre los dos la experiencia que han hecho en la promoción de Juego de Tronos aquí en España, con la 4ª temporada, que ha sido, creo que uno de los actos ejemplares a seguir a nivel internacional, con el ARG que ha montado. Y bueno, vamos a ver, lo bueno es que normalmente están en separado, hoy vamos a ver la visión del creador y la visión de la cadena, ¿no? Y por último, que va a ser la primera persona que empieza a hablar, es Tatiana Carral. Ella es la jefa de prensa de NBC Universal, que es el grupo que aglutina a los canales Calle 13 y Sci-Fi. Y bueno, pues nos va a contar un poco su experiencia del día a día, y ella fue la que me definió lo mejor de cómo es esta mesa. Cuando escribiéndonos mails para organizarnos, pero Rafa, ¿de qué tengo que hablar? Le explico todo este rollo que os he soltado, y ella me lo definió en una frase fantástica y dice, este es nuestro día a día, ¿cómo nos reinventamos? Pues eso, ¿no? Cómo al día a día al final tenemos que vivir, ¿no? Pues Tatiana, todo tuyo, muchas gracias y esperemos que disfrutéis esta tarde. Más. Ahí. Genial. Hola, buenas tardes a todos. Antes de nada, muchas gracias a toda la gente de Innovación Audiovisual por invitarme a estar aquí hoy. Como ha dicho Rafa, mi día a día son Calle 13 y Sci-Fi, que son los canales de televisión de pago que produce NBC Universal en España. En el caso de Calle 13 es un canal que existe solo en algunos determinados países europeos. En el caso de Sci-Fi es una marca internacional que se produce tanto en Estados Unidos como en muchísimos países en todo el mundo. Los dos son canales de pago que están presentes en las plataformas en las principales, y lo que quería contaros hoy aquí es un poco complejo en el sentido de que he querido traeros como varias pinceladas de acciones, todas ellas relacionadas con el online, que hemos hecho con los canales en los últimos meses. Y, como decía Rafa, cómo hacemos para lidiar en el día a día con todos esos materiales que nos llegan o que no nos llegan, porque para mí eso es casi fundamental, del otro lado del charco. Cómo hacemos para adaptarnos no solo a cómo las majors, en este caso, incluida la mía propia, nos mandan los contenidos para poder promocionar los estrenos, en este caso series sobre todo, y también cómo contamos a los espectadores la nueva forma en la que estamos consumiendo, o cómo comunicamos o cómo nos comunicamos con los espectadores teniendo en cuenta la nueva forma en la que se está consumiendo el audiovisual. El hilo argumental que he utilizado es un poco loco, lo he llamado de Ryan Murphy a Maisie Williams y vais a entender por qué. Disculpadme que sea... Era para aglutinar un poco... A ver, Rafa, perdona, esto... Perdón, ¿eh? ¿Aquí? Le doy aquí si no, ¿eh? Vale. Vale, ¿por qué de Ryan Murphy a Maisie Williams? Lo vais a entender ahora. Antes de que firmara series como Glee o como American Horror Story, que ahora mismo está muy de moda, Ryan Murphy firmó una serie que se llamaba Nip Tuck. Nip Tuck fue la primera serie con la que yo trabajé en Calle 13 justo hace 10 años. Estoy hablando de noviembre del 2004, y perdonadme que haga el flashback, rápidamente vuelvo a nuestros días, porque era la primera vez que teníamos una serie con unos meses de diferencia de Estados Unidos, que era una cosa muy loca, y era una serie muy especial, tanto que no se nos ocurrió otra cosa que hacer un cartel aquí, en lugar de utilizar las cosas maravillosas que hacía la FX norteamericana. Pero estábamos tan perdidos que bueno, nos parecía que era una serie pues muy Ryan Murphy, muy loca, muy atrevida, con mucho sexo, con muchas cosas políticamente incorrectas, y hicimos una campaña de comunicación muy llamativa que dio como resultado que la audiencia de la serie fue horrible. Es decir, a nadie le interesaba Ryan Murphy en aquel momento y no lo hicimos nada bien. El caso es que en ese momento ya veíamos a través de Internet que en Estados Unidos estaban haciendo cosas como esa que veis ahí. O sea, unas creatividades muy atractivas y como con una intención de contar cosas más allá del episodio puro y duro en la tele, ¿no? En aquellos momentos, ya os digo, era noviembre de 2004, la serie se había estrenado en 2003, y en España pues nadie estaba haciendo mucho caso de las series, más es verdad que habrá siempre gente que diga que es seriéfilo desde el 1980, es verdad, pero bueno, el boom no había estallado. Al año siguiente, en 2005, se estrenaba esta serie en España, Lost, se estrenaba Mujeres Desesperadas en España, lo hacía Fox, todo ello,
y empezaba a haber un rum rum de que algo estaba cambiando, ¿no? Se estrenaba con meses de retraso, por supuesto. En este hilo que me he buscado de 6 grados de separación, hemos saltado de 2004 con Nip Tuck a 2004 con Lost, y ese señor que veis en la esquina es Michael Emerson, que es el protagonista de una serie, y ya vengo a nuestros días, que emite Calle 13, se llama Person of Interest, y es una de las primeras series con las que mi canal empezó a hacer una cosa, que es emitir a una semana, a 24 horas, a 48, a 3 minutos de Estados Unidos, una cosa muy loca. Entonces, teníamos que intentar contarle a la gente que íbamos al ritmo americano, pero que a veces los señores allí hacían, pues, paraban para Acción de Gracias o tenían el parón este navideño que allí es tan habitual y tal. Y entonces nosotros aquí teníamos que explicarles que no había episodio esa semana en el canal y teníamos que inventarnos formas de hacerlo sin tener demasiado material, como hablaba antes Rafa, ¿no? Y hemos hecho cosas como esta. Buenas tardes. Les he convocado para comunicarles algo de extrema importancia. Se retransmitirá el único debate entre los candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos de América. Es un hito crucial, que hará que todo el país esté pendiente de la televisión, pero inevitablemente la programación habitual se verá alterada en todo el mundo. La principal y más terrible consecuencia es que esa noche no habrá episodio de Person of Interest. Señor presidente, ¿puede confirmarnos que este hecho también afectará a España? El parón de la serie será a escala global. Sí, afectará a España. Pero hemos hablado con sus dirigentes y para evitar un grave incidente diplomático, el día 11, Calle 13 programará 2 películas estupendas. El mito de Bourne y el ultimátum de Bourne. El próximo jueves a las 9:30 de la noche, El mito de Bourne. Y después, El ultimátum de Bourne. Y el jueves 18 regresa Person of Interest con episodio de estreno. La espera será dura. Pero cuando crean que ya no se puede resistir, recuerden mi eterno lema. Yes, we can. O sea, hace mucha gracia, pero es muy dramático, porque la gente nos insulta en las redes sociales y ¿por qué no ponéis episodio? A ver, lo que quería contaros con esto es que al final tienes que inventarte, y yo creo que vamos a hablar un poco todos esta tarde de eso, ¿no? Cómo apropiarte del contenido y comunicarlo aquí con códigos de aquí, aunque evidentemente el señor Obama no es de aquí, pero bueno, los códigos son de aquí, para que la gente entienda esta nueva forma, o todo el mundo, porque a veces, y lo comentábamos antes, tienes también que mantener dos conversaciones, una con la gente que está muy al hilo de lo que pasa en Estados Unidos, que está pendiente, que sabe que tú estrenas enseguida, y otra con la gente que está acostumbrada a su cita semanal lineal, esa gente, y que piensa que se sienta el jueves y tiene su episodio, ¿no? Entonces a veces hay que intentar no olvidarse ni de unos ni de otros, es decir, seguir dando relevancia a que vamos pegados al estreno americano, que no hace falta que te la bajes, que la ponemos nosotros, y también hablar con esa gente que no sabe nada de estrenos americanos ni de Netflix y que lo que quiere es ver su episodio, como dicen ellos, en español, ¿sabes? Bueno, el caso es que, para seguir el hilo, Nueva York, como veis ahí, es el escenario principal de la serie Person of Interest, y además se ve muy bonita en la serie porque graban mucho en exteriores, y también es el sitio donde aterrizó el segundo Sharknado. ¿Sabéis? Bueno, no quiero aburrir porque supongo que todos habéis, o casi todos habéis oído hablar de Sharknado. Es un fenómeno que también estalló, sobre todo en redes sociales. De hecho, he de decir, y no pasa nada, que a mi casa le pilló completamente desprevenido. Sharknado es una peli de los sci-fi originals que se llaman en sci-fi. Son películas de serie B que se hacen con esa intención, con disfrutar de ver una peli de serie B. Entonces, los sinopsis de las películas son terribles. Todos son, pues eso, Dino Croc contra Megasaurio, o sea, el fin del mundo, el remake de Anaconda, sí, Virañaconda, o sea, todo es así, ¿no? Entonces, de pronto un día, un viernes, que es cuando un viernes por la noche, allí en Estados Unidos, se emitió esto, que era un tornado de tiburones que asolaba la ciudad de Los Ángeles, que era la primera parte, y la gente en Twitter empezó a comentar. Y entonces aquello se volvió loco, millones de
de comentarios, gente famosa, que fue un poco el gran altavoz en Twitter del fenómeno, y allí en Sci-Fi no sabían lo que era, porque todos los viernes ponían una peli loca de estas y de repente pues era como una locura, ¿no? Entonces esa locura que creció en Twitter y se alimentó de Twitter y de la gente comentando, pues claro, no iba a tener una segunda parte, por supuesto que sí. Este es un claro ejemplo de algo en el que las propias redes sociales o dónde está ahora mismo la conversación o el movimiento de los contenidos, como son los nuestros, sea cine en este caso, o cine para televisión, o las series, que es muy difícil poner puertas al campo. Es decir, si Estados Unidos está estrenando Sharknado o en la noche del viernes 25 y la gente está comentando en Twitter, es muy difícil decirle a la gente no escuchen lo que dicen en Twitter porque nosotros la vamos a estrenar unas horas después, porque es que la coña es escuchar lo que dicen en Twitter. Entonces, ahí es verdad que para nosotros es muy difícil conseguir decirles, mira, no, es que no hagáis spoilers ya, pero es que los spoilers aquí no tienen sentido. O sea, aquí lo que tiene sentido es disfrutar de la conversación en vivo, ¿no?, en Twitter. ¿Qué hicimos aquí? Una cosa tan loca como estrenar Sharknado 2 de madrugada. O sea, para que veáis a dónde somos capaces de llegar, ¿no? Entonces, Sharknado 2, que ya venía precedido de toda una estrategia para hacer todavía más grande el fenómeno en redes sociales, porque ya se había dado cuenta la casa de que aquello tenía potencial, se estrenó en todos los canales Sci-Fi del mundo de madrugada. Podéis imaginar que la audiencia pues, fue muy baja. Pero, oye, nosotros podíamos decir que habíamos estrenado a la vez que en Estados Unidos y que la gente que quería seguir la conversación al ritmo americano y que además no tenía problema para entender los chistes en inglés, podía verlo de madrugada. Y volvimos a poner luego también al día siguiente, en horario de prime time, la peli. En España el fenómeno es más pequeño, pero bueno, os he traído me vais a disculpar porque el vídeo que os voy a poner ahora está solo en inglés, aunque la versión original es en español. Pero para que veáis un poco las actividades que hicimos alrededor del estreno de Sharknado 2. Y muchas relacionadas con el online, claro. ¡Sharknado 2! ¡Sharknado 2! ¡Sharknado 2! ¡Ah! La tormenta de Sharknado, que ha llegado a todo el mundo, también llega a Portugal y España. Estamos preparados para multiplicar los efectos especiales y demás. Ha sido la primera película que se emite en tiempo real conjuntamente con Estados Unidos, y en este caso pasará en España. En Sci-Fi podremos ver Sharknado 1 y después Sharknado 2. Después de la premiere, invitaremos a unos cuantos afortunados fans a disfrutar de la película como nunca jamás lo habían hecho, en un cine con pantalla grande y a todo color. Y aquí podemos ver a todos los fans de Lisboa, las opiniones de todos. Al participar en la competencia de vídeo, en el concurso de vídeo de Sharknado, podrás entrar en un sorteo que celebraremos dentro de nuestro propio canal. El día del estreno, la página de la película multiplicó por 5 su número de seguidores. The sharks have won over our audience. Now all people can think about is when Sharknado 3 will be out. Los tiburones han supuesto un gran aumento de nuestra audiencia. Ya la gente se pregunta cuándo va a ser lanzada Sharknado número 3. Muy rápido, que me queda mucho por contaros. Tengo ahí a Ian Sherin, que estáis el rubio ahí debajo, y en una combinación imposible os diré que Stephen Amell salía en la nueva versión de Sensación de Vivir, la que se hizo hace un par de años. Y, por supuesto, es el protagonista de Arrow, que es una de las series con más fans de Calle 13, sobre todo en redes. Y el actor, Stephen Amell, es un prodigio de la autopromoción en redes. Es un señor que lleva su propio Facebook, su propio Twitter, su propio Instagram, y se pasa el día atendiendo a los fans, haciendo videochats para contestarles, colgando fotos. Es una cosa terrible. Por curiosidad, aparte de que está estupendo, si queréis seguirle, me parece que es una manera de cómo los actores han cambiado también el chip. Los actores americanos hacen muy bien eso, lo de autopromocionarse, pero lo de autopromocionarse
en redes sociales me parece que este señor es un maestro. Tuvimos aquí a dos compañeros suyos, a Colton Haynes y a Emily Beth Rickards, que también son muy activos en redes. De hecho, es tuitear en nuestro canal un vídeo de este señor y de repente tienes 800 favoritos, 500 retweets y dices, una cosa muy loca también. Y os he traído una promo de Arrow para que veáis cómo las redes sociales y los hashtags, o los hashtags en este caso de las redes sociales, influyen en la comunicación de las autopromos que tenemos en antena. Tú cuenta en público lo que quieras. ¿Que te apetece ver en acción al nuevo compañero de Arrow? ¿Que el villano Slade parecerá un monaguillo al lado de Ra's al Ghul? Di que te encantan las batallas épicas y demás. Pero seamos sinceros. Lo que de verdad estás ansioso por saber es qué pasa con Olicity. El 15 de octubre, Arrow regresa a Calle 13. Para los que no sean seguidores, Olicity es Oliver y Felicity, que es la tensión sexual de la serie. Voy corriendo, que me quedan un par de minutos. Quería hablaros de Little Secret Film. En este caso es una acción que también se hizo desde Calle 13, no tiene nada que ver con las series americanas, sino con el cine hecho en España. No sé si conocéis Little Secret Film, es un proyecto que surgió hace pues más de un año ya, y es gente que propuso a través de un decálogo la producción de películas de bajo presupuesto con unas características muy concretas, y era un equipo muy pequeño, unas horas de rodaje concretas y unos medios limitados porque no había más, vamos. Nosotros nos asociamos con ellos en el 2013 y produjimos 13 películas que se estrenaron en antena y a la semana siguiente se colgaron en la web de Calle 13. Han salido verdaderas maravillas, ya no las tenemos todas en la web, pero algunas todavía están. Hay algunas pelis como Los amigos raros de Roberto Pérez Toledo que llevan más de 500.000 de reproducciones. Hay otros títulos como Obra 67 que han ido a filming, se han estrenado en salas. Os recomiendo que os deis un paseo por la web porque de verdad que se puede hacer cine y muy buen cine con muy poco dinero. Little Secret Film es un modelo de producción, es un ejercicio pequeño de innovación en el cine en el que se basa en grabar películas con unos riesgos que conllevan que la producción pues, se grabe en un tiempo muy limitado, que se estrene posteriormente en internet, con un equipo muy mínimo. Desde Calle 13 apostamos siempre por hacer un marketing innovador e intentar llevar más allá de lo que es la misión lineal del canal para conectar directamente con nuestros espectadores. Y Little Secret Film es un proyecto que nos gustó desde el principio por lo innovador que era. La alianza con Calle 13 es muy interesante porque va a traer 13 nuevas películas con 13 directores con el ADN del canal, de suspense, acción y thriller, y esperamos que sorprendan al espectador. Y con Little Secret Film precisamente Perdonad que voy a ser un poco brusca, pero es que quiero terminar de contar y no quiero quitaros minutos. Termino ya. Uno de los actores de Obra 67 va a compartir reparto con Natalia Tena en Refugiados, la serie de BBC y La Sexta que se estrena allá. Y Natalia Tena también comparte el reparto en Juego de Tronos con Maisie Williams, y he llegado al final de mi hilo traído por los pelos. Sabéis que Maisie es muy vinera. It's kind of embarrassing because I play Arya Stark. She's like tough as nails and really cool, and I just cried because of a spider. What is this? Todo el rato graba vídeos. Últimamente está un poco quieta, yo creo que está con el rodaje, pero graba vídeos en Vine todo el rato, muy divertidos. Y quería enseñaros por último, y ya termino, la campaña que acabamos de lanzar la semana pasada en Calle 13, que está absolutamente basada en Vine. Son 13 Vines producidos por el equipo del canal, 13 vídeos de 6 segundos, como este.
www.calle13.es/expertos en crimen, los otros 12. Y ya. A la Cristina, corte. Hola, ¿qué tal? Soy Cristina, trabajo en Canal Plus, en el departamento de comunicación, en el área de estrategia de comunicación, y he venido a contaros la estrategia online que seguimos para comunicar la cuarta temporada de Juego de Tronos, que llevaba un claim que se llama Si lo vies es verdad. Pero también para ello me va a acompañar Belén, que nos ayudó muchísimo en la puesta en marcha de parte de la estrategia online que diseñamos, pero antes de ello me gustaría volver un poquito atrás para contaros un poco por qué, o los pasos que hemos ido dando temporada tras temporada de Juego de Tronos hasta llegar a la última temporada. Pero voy a necesitar primero a Rafa, que no encuentro mi presentación. ¿Me ayudas? Sí. He salido de la presentación. Ya. ¿Me oís mejor ahora? ¿Sí? Ah, bueno, claro, mi tamaño. Pues lo que os contaba, la cuarta temporada de Juego de Tronos partimos de una propuesta que nos llevó desde el departamento creativo de Canal Plus, que se llamaba Si lo vives es verdad. Pero para contaros un poco cómo llegamos hasta aquí, me voy a remontar un poquito en el tiempo. Ahora mismo todos ya utilizamos Facebook, Twitter y ya todo forma como parte de nuestra vida de una manera muy natural, pero si repasamos un poco en el tiempo, no hace tanto tiempo que está con nosotros. Entonces, por eso he traído esta diapositiva en la que viene a explicar un poco pues, que hace 10 años que nació Facebook, que en 2005 nació YouTube y Angela Merkel se convirtió en presidente de Alemania. En 2006 nació Twitter y Saddam Hussein fue ejecutado. En 2007 nació el iPhone y arrancó Mad Men. En 2008 nace Android y España gana la Eurocopa. En 2009 nace Windows 7 y General Motors declara quiebra. En 2010 nace Netflix Online y Wikileaks. En 2011 lanzamos Zombie, que es nuestro servicio online, y estrenamos Juego de Tronos. Y en este mare magnum de cambio de cosas, de nuevas plataformas que servían para comunicar, para llegar al público y para hablar de tú a tú con los usuarios, pues nació mi departamento que se llamaba Estrategia de Comunicación. Para poder presentar qué es innovación audiovisual, que lo podréis ver por ahí por la pantalla. Yo soy Rafael Linares, tengo la suerte de ser maestro de ceremonias de esta tarde, de ser un poco el moderador de esta mesa y bueno, lo primero de todo es contaros quiénes somos, qué hacemos, qué es innovación audiovisual. Todo surge de esta página web que veis ahí. Es un grupo donde empezamos al principio 25 personas que nos hemos ido formando, donde un amigo, que es Eduardo Prada, nos ha ido juntándonos a todos, nos ha ido reclutando y lo que ha ido es mezclar personas de muy distintos ámbitos, todos relacionados con los contenidos, que queremos compartir y que creemos que hay un mundo distinto que va cambiando y que queremos compartir nuestras ideas, nuestro conocimiento y sobre todo nuestro tiempo en mejorar, aprender y dar lo poco que sabemos y sobre todo coger mucha información, ¿no? Lo fascinante de este grupo que hemos empezado poco a poco es que es un proyecto que cada vez se va convirtiendo más transmedia. Empezamos con un blog, tenemos un grupo en Facebook, en este caso es el que es cerrado para los autores, donde compartimos nuestras inquietudes, ayudas, dudas que tenemos, proyectos que tenemos. Aparte de lo que es el blog, que se publica diariamente, cada autor publica un post cada día. Tenemos una sección semanal en una emisora de radio, en Onda Cro, donde se da un poco voz a lo que se va escribiendo a lo largo de la semana. Y una de las cosas que hacemos de estas actividades transmedia, aparte de todos estos contenidos que generamos, es reunirnos una vez al mes. Normalmente nos reunimos los primeros jueves de cada mes. Hoy ha sido miércoles, pero gracias a FICOT ha sido así. Y donde lo que hacemos es proponemos un tema, tenemos a alguien, que puede ser de nuestro grupo, puede ser de alguien de fuera, alguien que nos interesa, donde todos tenemos voto. Y la idea es juntarnos y aprovechar para saber de alguien de lo que está haciendo y sobre todo de generar contacto, de conocernos, de tener un tiempo para parar un poco nuestra vida y de darnos a reflexionar o tomarnos simplemente una caña, ¿no? Y eso es un poco también lo que nos ha traído aquí, el hablar de algunas cosas como vamos a hablar hoy y sobre todo conocer y generar gente y generar networking, que es un poco lo que nos interesa.
Nuestro grupo de innovación audiovisual, en la página es innovacionaudiovisual.com, también hemos realizado un manifiesto, unos principios, que os invito a que los leáis, donde son muy variados y básicamente, si tenemos que definir algo, es que estamos invitados todos y que este grupo lo compone mucha gente muy distinta, gente con más experiencia que aporta mucho conocimiento, gente que estamos ahí en el punto medio y gente muy junior, con muchas ganas, con mucho conocimiento, que también aporta mucha frescura y nuevas visiones, ¿no? No penalizamos el fracaso, son nuestros principios y nos gusta sobre todo aprender, ¿no? Así que os ayudamos, os invitamos, perdón, a que participéis, a que nos leáis y a que vengáis los jueves. Nos podéis seguir en el blog, en todas las redes sociales y sí que os invito también a que tuteéis. Nos gusta mucho que nos tutear porque entendemos que la conversación no se quede aquí, la conversación tiene que seguir y el hashtag que nosotros utilizamos es muy fácil, es el almohadilla innovación audiovisual. Hasta aquí, ¿qué es innovación audiovisual? Y bueno, pues, ¿cuál era el tema que habíamos propuesto hoy? Bueno, pues dentro del marco del FICOT, que hay que hablar de contenidos, ¿no? Habíamos propuesto un tema que creo que es bastante interesante, que está muy de actualidad, que es hablar de zombies, de reyes, pero sobre todo de otras formas de salir de la televisión, ¿no? Uno de los problemas que nos encontramos normalmente es que nos encontramos que nos vienen contenidos dados desde una major o contenidos desde una saga que ya se ha hecho, y a lo mejor estamos en una parte del proceso de la cadena donde no conseguimos ser todo lo creativos que en un principio pensábamos, pero que en el fondo sí que tenemos muchas posibilidades, ¿no? Y para eso hemos traído cuatro ponentes, 3 de ellos miembros del foro, una persona que seguro que también, en breve, que van a contar sus experiencias trabajando en los canales o como generadores de contenido para esos canales a través de otros contenidos que nos vienen a lo mejor del otro lado del charco, ¿no? Para ir en orden, que luego será en el último orden de presentaciones, al fondo está Elena Neira. Elena Neira es consultora de La Otra Pantalla, es una especialista en redes sociales, ha formado en cine y nos va a hablar de REC, y hasta ahí puedo leer. Siguiente es Belén Santaolalla. Ella ya es más complicada, es Senior Creative Consultant de una herramienta que se llama Contactor, que nos hablará un poquito de ella. Viene a contarnos la experiencia junto a la siguiente invitada, Cristina Pablo, que ella es Estrategia de Comunicación Canal Plus y Transmedia, que nos viene a contar entre los dos la experiencia que han hecho en la promoción de Juego de Tronos aquí en España, con la 4ª temporada, que ha sido, creo que uno de los actos ejemplares a seguir a nivel internacional, con el ARG que ha montado. Y bueno, vamos a ver, lo bueno es que normalmente están en separado, hoy vamos a ver la visión del creador y la visión de la cadena, ¿no? Y por último, que va a ser la primera persona que empieza a hablar, es Tatiana Carral. Ella es la jefa de prensa de NBC Universal, que es el grupo que aglutina a los canales Calle 13 y Sci-Fi. Y bueno, pues nos va a contar un poco su experiencia del día a día y ella fue la que me definió lo mejor de cómo es esta mesa. Cuando escribiéndonos mails para organizarnos, pero Rafa, ¿de qué tengo que hablar? Le explico todo este rollo que os he soltado y ella me lo definió en una frase fantástica y dice, este es nuestro día a día, ¿cómo nos reinventamos? Pues eso, ¿no? Cómo al día a día al final tenemos que vivir, ¿no? Pues Tatiana, todo tuyo, muchas gracias y esperemos que disfrutéis esta tarde. Más. Ahí. Genial. Hola, buenas tardes a todos. Antes de nada, muchas gracias a toda la gente de Innovación Audiovisual por invitarme a estar aquí hoy. Como ha dicho Rafa, mi día a día son Calle 13 y Sci-Fi, que son los canales de televisión de pago que produce NBC Universal en España. En el caso de Calle 13 es un canal que existe solo en algunos determinados países europeos. En el caso de Sci-Fi es una marca internacional que se produce tanto en Estados Unidos como en muchísimos países en todo el mundo. Los dos son canales de pago que están presentes en las plataformas en las principales y lo que quería contaros hoy aquí es un poco complejo en el sentido de que he querido traeros como varias pinceladas de acciones, todas ellas relacionadas con el online, que hemos hecho con los canales en los últimos meses. Y, como decía Rafa, ¿cómo hacemos para lidiar en el día a día con todos esos materiales que nos llegan o que no nos llegan, porque para mí eso es casi fundamental, del otro lado del charco? ¿Cómo hacemos para adaptarnos no solo a cómo las majors, en este caso, incluida la mía propia, nos mandan los contenidos para poder promocionar los estrenos, en este caso series sobre todo,
Y también cómo contamos a los espectadores la nueva forma en la que estamos consumiendo, o cómo comunicamos, o cómo nos comunicamos con los espectadores, teniendo en cuenta la nueva forma en la que se está consumiendo el audiovisual. El hilo argumental que he utilizado es un poco loco, lo he llamado de Ryan Murphy a Maisie Williams y vais a entender por qué. Disculpadme que sea... Era para aglutinar un poco... A ver, Rafa, perdona, esto... Perdón, ¿eh? ¿Aquí? Le doy aquí si no, ¿eh? Vale. Vale, ¿por qué de Ryan Murphy a Maisie Williams? Lo vais a entender ahora. Antes de que firmara series como Glee o como American Horror Story, que ahora mismo está muy de moda, Ryan Murphy firmó una serie que se llamaba Nip Tuck. Nip Tuck fue la primera serie con la que yo trabajé en Calle 13 justo hace 10 años. Estoy hablando de noviembre del 2004, y perdonadme que haga el flashback, rápidamente vuelvo a nuestros días, porque era la primera vez que teníamos una serie con unos meses de diferencia de Estados Unidos, que era una cosa muy loca, y era una serie muy especial, tanto que no se nos ocurrió otra cosa que hacer un cartel aquí, en lugar de utilizar las cosas maravillosas que hacía la FX norteamericana. Pero estábamos tan perdidos que bueno, nos parecía que era una serie pues, muy Ryan Murphy, muy loca, muy atrevida, con mucho sexo, con muchas cosas políticamente incorrectas, y hicimos una campaña de comunicación muy llamativa que dio como resultado que la audiencia de la serie fue horrible. Es decir, a nadie le interesaba Ryan Murphy en aquel momento y no lo hicimos nada bien. El caso es que en ese momento ya veíamos a través de Internet que en Estados Unidos estaban haciendo cosas como esa que veis ahí. O sea, unas creatividades muy atractivas y como con una intención de contar cosas más allá del episodio puro y duro en la tele, ¿no? En aquellos momentos, ya os digo, era noviembre de 2004, la serie se había estrenado en 2003, y en España pues nadie estaba haciendo mucho caso de las series, más es verdad que habrá siempre gente que diga que es seriéfilo desde el 1980, es verdad, pero bueno, el boom no había estallado. Al año siguiente, en 2005, se estrenaba esta serie en España, Lost, se estrenaba Mujeres Desesperadas en España, lo hacía Fox, todo ello, y empezaba a haber un rum de que algo estaba cambiando, ¿no? Se estrenaba con meses de retraso, por supuesto. En este hilo que me he buscado de 6 grados de separación, hemos saltado de 2004 con Nip Tuck a 2004 con Lost, y ese señor que veis en la esquina es Michael Emerson, que es el protagonista de una serie, y ya vengo a nuestros días, que emite Calle 13, se llama Person of Interest, y es una de las primeras series con las que mi canal empezó a hacer una cosa, que es emitir a una semana, a 24 horas, a 48, a 3 minutos de Estados Unidos, una cosa muy loca. Entonces, teníamos que intentar contarle a la gente que íbamos al ritmo americano, pero que a veces los señores allí hacían, pues, paraban para Acción de Gracias o tenían el parón este navideño que allí es tan habitual y tal. Y entonces nosotros aquí teníamos que explicarles que no había episodio esa semana en el canal y teníamos que inventarnos formas de hacerlo sin tener demasiado material, como hablaba antes Rafa, ¿no? Y hemos hecho cosas como esta. Buenas tardes. Les he convocado para comunicarles algo de extrema importancia. Se retransmitirá el único debate entre los candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos de América. Es un hito crucial que hará que todo el país esté pendiente de la televisión, pero inevitablemente la programación habitual se verá alterada en todo el mundo. La principal y más terrible consecuencia es que esa noche no habrá episodio de Person of Interest. Señor presidente, ¿puede confirmarnos que este hecho también afectará a España? El parón de la serie será a escala global. Sí, afectará a España. Pero hemos hablado con sus dirigentes y para evitar un grave incidente diplomático, el día 11, Calle 13 programará 2 películas estupendas. El mito de Bourne y el ultimátum de Bourne. El próximo jueves a las 9:30 de la noche, el mito de Bourne. Y después, el ultimátum de Bourne. Y el jueves 18 regresa Person of Interest con episodio de estreno. La espera será dura. Pero cuando crean que ya no se puede resistir, recuerden mi eterno lema. Yes, we can.
O sea, hace mucha gracia, pero es muy dramático, porque la gente nos insulta en las redes sociales y ¿por qué no ponéis episodio? A ver, lo que quería contaros con esto es que al final tienes que inventarte, y yo creo que vamos a hablar un poco todos esta tarde de eso, ¿no? Cómo apropiarte del contenido y comunicarlo aquí con códigos de aquí, aunque evidentemente el señor Obama no es de aquí, pero bueno, los códigos son de aquí, para que la gente entienda esta nueva forma, o todo el mundo, porque a veces, y lo comentábamos antes, tienes también que mantener dos conversaciones, una con la gente que está muy al hilo de lo que pasa en Estados Unidos, que está pendiente, que sabe que tú estrenas enseguida, y otra con la gente que está acostumbrada a su cita semanal lineal, esa gente, y que piensa que se sienta el jueves y tiene su episodio, ¿no? Entonces a veces hay que intentar no olvidarse ni de unos ni de otros, es decir, seguir dando relevancia a que vamos pegados al estreno americano, que no hace falta que te la bajes, que la ponemos nosotros, y también hablar con esa gente que no sabe nada de estrenos americanos ni de Netflix y que lo que quiere es ver su episodio, como dicen ellos, en español, ¿sabes? Bueno, el caso es que, para seguir el hilo, Nueva York, como veis ahí, es el escenario principal de la serie Person of Interest, y además se ve muy bonita en la serie porque graban mucho en exteriores, y también es el sitio donde aterrizó el segundo Sharknado. ¿Sabéis? Bueno, no quiero aburrir porque supongo que todos habéis, o casi todos habéis oído hablar de Sharknado. Es un fenómeno que también estalló, sobre todo en redes sociales. De hecho, he de decir, y no pasa nada, que a mi casa le pilló completamente desprevenido. Sharknado es una peli de los Sci-Fi Originals, que se llaman en Sci-Fi. Son películas de serie B que se hacen con esa intención, con disfrutar de ver una peli de serie B. Entonces, los sinopsis de las películas son terribles. Todos son, pues eso, Dino Croc contra Megasaurio, o sea, el fin del mundo, el remake de Virañaconda, o sea, todo es así, ¿no? Entonces, de pronto un día, un viernes, que es cuando un viernes por la noche, allí en Estados Unidos, se emitió esto, que era un tornado de tiburones que asolaba la ciudad de Los Ángeles, que era la primera parte, y la gente en Twitter empezó a comentar. Y entonces aquello se volvió loco, millones de comentarios, gente famosa, que fue un poco el gran altavoz en Twitter del fenómeno, y allí en Sci-Fi no sabían lo que era, porque todos los viernes ponían una peli loca de estas y de repente pues era como una locura, ¿no? Entonces esa locura que creció en Twitter y se alimentó de Twitter y de la gente comentando, pues claro, no iba a tener una segunda parte, por supuesto que sí. Este es un claro ejemplo de algo en el que las propias redes sociales o dónde está ahora mismo la conversación o el movimiento de los contenidos, como son los nuestros, sea cine en este caso, o cine para televisión, o las series, que es muy difícil poner puertas al campo. Es decir, si Estados Unidos está estrenando Sharknado o en la noche del viernes 25 y la gente está comentando en Twitter, es muy difícil decirle a la gente no escuchen lo que dicen en Twitter porque nosotros la vamos a estrenar unas horas después, porque es que la coña es escuchar lo que dicen en Twitter. Entonces, ahí es verdad que para nosotros es muy difícil conseguir decirles, mira, no, es que no hagáis spoilers ya, pero es que los spoilers aquí no tienen sentido. O sea, aquí lo que tiene sentido es disfrutar de la conversación en vivo, ¿no?, en Twitter. ¿Qué hicimos aquí? Una cosa tan loca como estrenar Sharknado 2 de madrugada. O sea, para que veáis a dónde somos capaces de llegar, ¿no? Entonces, Sharknado 2, que ya venía precedido de toda una estrategia para hacer todavía más grande el fenómeno en redes sociales, porque ya se había dado cuenta la casa de que aquello tenía potencial, se estrenó en todos los canales Sci-Fi del mundo de madrugada. Podéis imaginar que la audiencia pues, fue muy baja. Pero, oye, nosotros podíamos decir que habíamos estrenado a la vez que en Estados Unidos y que la gente que quería seguir la conversación al ritmo americano y que además no tenía problema para entender los chistes en inglés, podía verlo de madrugada. Y volvimos a poner luego también al día siguiente, en horario de prime time, la peli. En España el fenómeno es más pequeño, pero bueno, os he traído me vais a disculpar porque el vídeo que os voy a poner ahora está solo en inglés, aunque la versión original es en español. Pero para que veáis un poco las actividades que hicimos alrededor del estreno de Sharknado 2. Y muchas relacionadas con el online, claro. Sharknado 2. ¡Sharknado 2! ¡Sharknado 2! ¡Ah! The Sharknado storm that's been triumphing all around the world has also reached Spain and Portugal. At Sci-Fi, we were ready to multiply its effects and get some positive results.
Sharknado 2 was the first movie ever to be released simultaneously with the US, and has become the third most viewed sci-fi original in the history of sci-fi Spain. Keen not to leave sharks wreaking havoc on New York, as an only course, Sci-Fi programmed a special Shark Night featuring Sharknado 1, Ghost Shark and Two-Headed Shark Attack. Just hours after its TV premiere, we invited over 800 lucky fans to enjoy the movie like never before on a huge screen at the Cuartel City Lights open-air movie theatre in Madrid. ¡Tiburón! ¡Dios mío! And 150 shark fans turned out for the screening in Lisbon. Foi uma das melhores experiências cinematográficas que já tive. By taking part in the home video competition #MeSharknado, viewers were able to see their Sharknado moment turned into bumpers that were then broadcast on our channel. As far as social media was concerned, Twitter was the undisputed leader. On the day of the premiere, engagement multiplied by 5 and saw 1,283 followers over 5 days. The tornado caused a stir in all high-profile press and online media. The Sharks have won over our audience. Now all people can think about is when Sharknado 3 will be out. Soy súper fan y quiero Sharknado 3D, ya. Habrá Sharknado 3 y 4 y 5. Bueno, voy rápido que me queda mucho por contaros. Tengo ahí a Ian Sherin, que estáis el rubio ahí debajo. Y en una combinación imposible os diré que Stephen Amell salía en la nueva versión de Sensación de Vivir, la que se hizo hace un par de años. Y, por supuesto, es el protagonista de Arrow, que es una de las series con más fans de Calle 13, en redes, sobre todo en redes. Y el actor, Stephen Amell, es un prodigio de la autopromoción en redes. Es un señor que lleva su propio Facebook, su propio Twitter, su propio Instagram y se pasa el día atendiendo a los fans, haciendo videochats para contestarles, colgando fotos. Es una cosa terrible. Por curiosidad, aparte de que está estupendo, si queréis seguirle, me parece que es una manera de cómo los actores han cambiado también el chip. Los actores americanos hacen muy bien eso, lo de autopromocionarse, pero lo de autopromocionarse en redes sociales, me parece que este señor es un maestro. Tuvimos aquí a dos compañeros suyos, a Colton Haynes y a Emily Beth Rickards, que también son muy activos en redes. De hecho, es tuitear en nuestro canal un vídeo de este señor y de repente tienes 800 favoritos, 500 retweets y dices, una cosa muy loca también. Y os he traído una promo de Arrow para que veáis cómo las redes sociales y los hashtags, o los hashtags en este caso de las redes sociales, influyen en la comunicación de las autopromos que tenemos en antena. Tú cuenta en público lo que quieras. ¿Que te apetece ver en acción al nuevo compañero de Arrow? ¿Que el villano Slade parecerá un monaguillo al lado de Ra's al Ghul? Di que te encantan las batallas épicas y demás. Pero seamos sinceros. Lo que de verdad estás ansioso por saber es qué pasa con Olicity. El 15 de octubre, Arrow regresa a Calle 13. Para los que no sean seguidores, Olicity es Oliver y Felicity, que es la tensión sexual de la serie. Voy corriendo, que me quedan un par de minutos. Quería hablaros de Little Secret Film. En este caso es una acción que también se hizo desde Calle 13, no tiene nada que ver con las series americanas, sino con el cine hecho en España. No sé si conocéis Little Secret Film, es un proyecto que surgió hace pues más de un año ya, y es gente que propuso a través de un decálogo la producción de películas de bajo presupuesto con unas características muy concretas, y era un equipo muy pequeño, unas horas de rodaje concretas y unos medios limitados porque no había más, vamos. Nosotros nos asociamos con ellos en el 2013 y produjimos 13 películas que se estrenaron en antena y a la semana siguiente se colgaron en la web de Calle 13. Han salido verdaderas maravillas, ya no las tenemos todas en la web, pero algunas todavía están. Hay algunas pelis como Los amigos raros de Roberto Pérez Toledo que llevan más de 500.000 de reproducciones.
Hay otros títulos como Obra 67 que han ido a Filmin, se han estrenado en salas. Os recomiendo que os deis un paseo por la web porque de verdad que se puede hacer cine y muy buen cine con muy poco dinero. Elite Secret Film es un modelo de producción, es un ejercicio pequeño de innovación en el cine en el que se basa en grabar películas con unos riesgos que conllevan que la producción pues, se grabe en un tiempo muy limitado, que se estrene posteriormente en internet, con un equipo muy mínimo. Desde Calle 13 apostamos siempre por hacer un marketing innovador e intentar llevar más allá de lo que es la misión lineal del canal para conectar directamente con nuestros espectadores. Y Elite Secret Film es un proyecto que me gustó desde el principio por lo innovador que era. La alianza con Calle 13 es muy interesante porque va a traer 13 nuevas películas con 13 directores con el ADN del canal, de suspense, acción y thriller, y esperamos que sorprendan al espectador. Y con Elite Secret Film precisamente Perdonad que voy a ser un poco brusca, pero es que quiero terminar de contar y no quiero quitaros minutos. Termino ya. Uno de los actores de Obra 67 va a compartir reparto con Natalia Tena en Refugiados, la serie de BBC y La Sexta que se estrena allá. Y Natalia Tena también comparte el reparto en Juego de Tronos con Maisie Williams, y he llegado al final de mi hilo traído por los pelos. ¿Sabéis que Maisie es muy vinera? It's kind of embarrassing because I play Arya Stark. She's like tough as nails and really cool, and I just cried because of a spider. What is this? Todo el rato graba vídeos. Últimamente está un poco quieta, yo creo que está con el rodaje, pero graba vídeos en Vine todo el rato, muy divertidos. Y quería enseñaros por último, y ya termino, la campaña que acabamos de lanzar la semana pasada en Calle 13, que está absolutamente basada en Vine. Son 13 Vines producidos por el equipo del canal, 13 vídeos de 6 segundos, como este. www.calle13.es/expertos en crimen, los otros 12. Y ya. A la Cristina, corte. Hola, ¿qué tal? Soy Cristina, trabajo en Canal Plus, en el departamento de comunicación, en el área de estrategia de comunicación, y he venido a contaros la estrategia online que seguimos para comunicar la cuarta temporada de Juego de Tronos, que llevaba un claim que se llama Si lo vives es verdad. Pero también para ello me va a acompañar Belén, que nos ayudó muchísimo en la puesta en marcha de parte de la estrategia online que diseñamos. Pero antes de ello me gustaría volver un poquito atrás para contaros un poco por qué, o los pasos que hemos ido dando temporada tras temporada de Juego de Tronos hasta llegar a la última temporada. Pero voy a necesitar primero a Rafa, que no encuentro mi presentación. ¿Me ayudas? Sí. He salido de la presentación. Ya. ¿Me oís mejor ahora? ¿Sí? Ah, bueno, claro, mi tamaño. Pues lo que os contaba, la cuarta temporada de Juego de Tronos partimos de una propuesta que nos llevó desde el departamento creativo de Canal Plus, que se llamaba Si lo vives es verdad. Pero para contaros un poco cómo llegamos hasta aquí, me voy a remontar un poquito en el tiempo. Ahora mismo todos ya utilizamos Facebook, Twitter, y ya todo forma como parte de nuestra vida de una manera muy natural, pero si repasamos un poco en el tiempo, no hace tanto tiempo que está con nosotros. Entonces, por eso os he traído esta diapositiva en la que viene a explicar un poco pues, que hace 10 años que nació Facebook, que en 2005 nació YouTube y Angela Merkel se convirtió en presidente de Alemania. En 2006 nació Twitter y Saddam Hussein fue ejecutado. En 2007 nació el iPhone y arrancó Mad Men. En 2008 nace Android y España gana la Eurocopa. En 2009 nace Windows 7 y General Motors declara quiebra. En 2010 nace Netflix Online y Wikileaks. En 2011 lanzamos Zombie, que es nuestro servicio online.
y estrenamos Juego de Tronos. Y en este mare magnum de cambio de cosas, de nuevas plataformas que servían para comunicar, para llegar al público y para hablar de tú a tú con los usuarios, pues nació mi departamento que se llamaba Estrategia de Comunicación y nos marcaron un objetivo que era crear marca Canal Plus pues a través de las series. En aquel momento Canal Plus se asociaba mucho pues al cine y a los deportes, al fútbol. Entonces empezaban a llegar series que estaban cambiando el panorama. Es un poco lo que ha contado Tati. De repente empezaron a comprarse derechos de series que no tenían nada que ver con lo que había antes. Y entonces se nos marcó como objetivo, pues, a partir de estas series que estrenábamos, crear la marca Canal Plus. En 2007 estrenábamos justo la primera temporada de Friends, estrenábamos la primera temporada de True Blood y también estrenábamos la primera temporada de Mad Men. Este hombre apareció en nuestra vida y yo lo agradecí, lo reconozco. Y entonces empezamos a trabajar en cómo contar estas series. Teníamos que dar un poco, pues lo que dice Tati, reinventarnos, cómo contarle a la gente que estrenábamos estas series. Así que en nuestro departamento empezamos a trabajar con los documentos que eran internos, que se llamaban planes de comunicación, que todavía lo seguimos haciendo, y sabíamos o confiábamos en que la mejor manera de llegar al público que hablaba de series era convertir estas series en verdaderos acontecimientos. Y lo hicimos pues a través de publicity, es decir, convertir nuestros estrenos y nuestros lanzamientos en noticias noticiables. Empezamos a hablar muchísimo más con las distribuidoras para mandar periodistas a Estados Unidos, a que entrevistaran a los protagonistas. Una cosa que funcionó fenomenal era convertir, hacer de eventos muy grandes estrenos. Es que es lo que ha contado Tati, que es que hace un par de años, no hace tanto, las series no las estrenábamos al día siguiente, ni siquiera en versión original subtitulada, sino que se estrenaban bastantes meses después de Estados Unidos. Entonces, nosotros lo que nos planteamos es hacer un estreno, aunque sea del primer episodio de la serie, al día siguiente y en versión original. Y para eso pues invitábamos a un grupo de nuevos periodistas que estaban surgiendo, que eran los blogueros. Y empezamos a invitarles, invitábamos a los clientes de Canal Plus, a los fans, y venían a estos preestrenos y la verdad que nos funcionaban fenomenal. Y aparte también, pues lo que intentamos también es unificar el control de los mensajes que a través de las diferentes plataformas de Canal Plus, de los diferentes medios de comunicación, contar siempre pues el mismo mensaje. En 2010, de repente llegó un jefe a nuestro departamento y nos dijo que había comprado los derechos de una serie, una nueva serie de HBO, que iba a ser muy gorda. Y entonces empezó a hablarnos de Juego de Tronos. Pues algunos en aquel momento, entre ellas me incluyo totalmente, yo me quedé mirándole diciendo no entiendo nada. Pero muchos compañeros míos se habían leído los libros, conocían perfectamente la saga de Canción de Hielo y Fuego y de repente se formó como un equipo de comunicación en la que empezamos todos como a meternos en el mundo de Juego de Tronos, a leernos los libros, a aprendernos los nombres, a saber dónde estaba el Desembarco del Rey, dónde estaba el muro, quién eran los Lannister. Vamos, una verdadera locura. Y descubrimos, cuando empezamos a investigar con quién teníamos que hablar para que la gente realmente que estaba interesada en poder ver esta serie lo entendiera, descubrimos que la clave era este señor, era George R.R. Martin, que está apoyado en una cosa que hicimos que nos ha funcionado también muy bien, que es que reprodujimos el trono de hierro, que si seguís la serie, pues por él luchan todo el mundo, y lo reprodujimos y nos dimos cuenta que la mejor manera era hablar a la gente que ya conocía la saga. Entonces, para la primera temporada, en estrategia online os estoy hablando, porque la estrategia era muy amplia, pero a nivel online, centrándonos, pues creamos el Facebook de Juego de Tronos. Era un Facebook que lo generamos a finales de febrero, nosotros estrenábamos la serie en mayo y creamos el Facebook de Juego de Tronos porque nos dimos cuenta que esta comunidad que seguía la saga estaba muy afincada en Internet, tenían unos grupos muy establecidos, manejaban muy bien las redes sociales y entonces lanzamos el Facebook de Juego de Tronos con la idea no solo de contar que en Canal Plus estrenábamos Juego de Tronos, sino como convertirlo en un lugar de referencia para los fans, en los que encontraran información de su serie. Como ha dicho Tati, unas veces esperando que nuestra mayor nos mandase los contenidos rápido para poder contarlo rápido y otras veces pues reinventándonos, compartiendo contenidos que nos mandan los fans y la verdad que el crecimiento y el volumen de crecimiento que tuvo fue muy rápido. También hicimos, es la parte de atrás, la última diapositiva, un mapa que se llamaba Conoce Poniente, era un mapa interactivo que lo que te indicaba era, según avanzaban los personajes, bueno, Juego de Tronos es un mapa enorme, que un día un personaje está en un lado, otro día otro, hay muchos personajes, es una serie muy coral que a veces te pierdes. Entonces nos inventamos Conoce Poniente con la idea de que episodio tras episodio tú supieras qué camino había recorrido un personaje,
Pinchabas en este personaje, encontrabas información, a qué saga pertenecía, a qué familia, y luego lanzamos Grito de Guerra. Grito de Guerra era una experiencia online, era un juego online, era bastante más dirigido a los fans, verdaderos fans de Juego de Tronos, pero era un juego muy sencillo que consistía en que semana tras semana, cuando emitíamos el episodio, lanzábamos un juego. Entonces la gente participaba y la verdad que cualitativamente hablando se generó un grupo de fans muy seguidores de Juego de Tronos y sobre todo que tenían muy clara la vinculación de Juego de Tronos con Canal Plus. Y para nosotros esta base de fans nos ha ayudado mucho a la hora de seguir contando temporada tras temporada Juego de Tronos y para hacer la serie pues bastante grande. Uy, perdonad. En la segunda temporada creamos el Twitter de Juego de Tronos con el mismo espíritu que el Facebook. Conoce Poniente se convirtió en un mapa de calor en el que reflejaba la conversación de Twitter, entonces según los puntos de Poniente que estaba la conversación, pues estaba más rojo o más azul, depende del calor. Y Grito de Guerra se convirtió en un juego de Facebook. Para la tercera temporada ya teníamos una base de fans muy amplia, bastante asentada, queríamos ampliar un poco el público y lanzamos una segunda pantalla, que además era una época en la que estábamos también mucho con Zombie y nos permitía sobre todo que el usuario lo viera en el dispositivo que lo viera de Canal Plus, porque puedes verlo desde Zombie hasta grabado en Tui Plus o en cualquier manera. Tú podías obtener la información y divertirte con la segunda pantalla. Esta segunda pantalla, además, abarcaba al fan que solo veía la serie como al fan que conocía todo sobre la saga. Y nada, te iba indicando las escenas, pues dónde estabas, te lanzaba preguntas, según tu participación conseguías logros. Y así llegamos un poco a la cuarta temporada con Si lo vives es verdad. Este claim o este posicionamiento nos llegó desde el departamento creativo de Canal Plus. Era un posicionamiento totalmente nuevo, que nos alejábamos mucho de lo que hasta ahora habíamos hecho y era muy importante porque queríamos poner en primer lugar a todos estos fans que durante estos 4 años nos habían acompañado y queríamos convertirles en verdaderos protagonistas. Y la campaña empezaba pues con este vídeo. A ver. Soy la espada en la oscuridad. 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 Soy el vigilante del muro. Soy el vigilante del muro. Soy el fuego que arde contra el frío. Soy el fuego que arde contra el frío. Arde contra el frío. La luz que trae el amanecer. La luz que trae el amanecer. El cuerno que despierta a los durmientes. Despierta a los durmientes. El escudo que defiende. Los reinos de los hombres. Los reinos de los hombres. Este spot era el inicio de la campaña, era un spot que estaba tanto protagonizado por fans que nosotros conocíamos y por clientes de Canal Plus y además estaba dirigido muy a los fans porque lo que recitan para un fan de Juego de Tronos dice mucho, entonces tenía esto. Y así, con toda esta historia que os he contado, llegamos hasta nuestro departamento, que también tiene un poquito de transmedia. Nos llegaron y nos dijeron que teníamos que aterrizar esto online, que cómo lo hacíamos. Entonces teníamos diferentes estrategias online que implicaban otra vez el Facebook y tal, pero esta vez también queríamos hacer un juego que nos siguiéramos dirigiendo a esos fans que sabíamos que se involucraban mucho a través de Grito de Guerra, que habían creado sus propios grupos y que incluso nos demandaban un juego. Y de esta manera pues llegamos a Transmedia Storyteller, que es la agencia que le pedimos que nos ayudara para hacer un Si lo vives es verdad, pero de verdad. Así que ya os dejo con Belén, que os explica un poco en qué consiste. Gracias, muy bien. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Como ha dicho Cristina,
Canal Plus tenía muy claro lo que quería aterrizar en esta campaña y era poner al fan en el centro de la experiencia, y tuvimos la suerte de empezar a trabajar con ellos y con un equipo súper comprometido que realmente quería coger ese claim de si lo vives es verdad y traerlo a la realidad, ¿no? Entonces empezamos a colaborar para hacer esta campaña que os vamos a contar. Primero, nosotros somos Transmedia Storytellers, somos una empresa de tecnología, tenemos un software que lo que hace es crear entretenimiento multiplataforma, ¿no? Es una herramienta que lo que hace es orquestar diferentes canales para poder crear este tipo de experiencias interactivas, ¿no? Es el software que nosotros utilizamos para desarrollar esta experiencia que llamamos 19 reinos. Partiendo de eso de Si lo vives es verdad, de Canal Plus, concebimos un mundo que eran los 19 reinos, partiendo de las 19 comunidades autónomas, intentando atraernos la experiencia de Juego de Tronos y crear un territorio híbrido en el que nuestra realidad política y actual de España pudiera convivir, ¿no? Trayéndonos ese contenido a nuestra realidad. 19 reinos tenía muchos elementos, era una campaña transmedia bastante completa, teníamos eventos físicos, performance, eventos en vivo, en redes sociales, eventos online, una webserie, slots en televisión y luego sobre todo la web donde gravitaba todo alrededor. Básicamente, para crear esta experiencia, lo que cogimos fue la premisa de Juego de Tronos que tantas pasiones levantaba con los fans, que es precisamente ese trono de hierro, ¿no? Todos los personajes en Juego de Tronos lo que hacen es pelearse por sentarse en ese trono, ¿no? Y queríamos justamente destilar ese objetivo y convertirlo en el objetivo de la experiencia. Y para eso lo que hicimos fue imaginarnos ese territorio de España, esos 19 reinos, en los que cada uno de los participantes, cada uno de los fans iban a ser dueños de su destino, iban a poder elegir una casa de Juego de Tronos, los Lannister, los Targaryen, cualquiera, y luego elegir un reino, uno de esos 19 reinos con los que se sentían más identificados, ¿no? Toda esta experiencia comenzaría con el rodaje de Invocación, que es la siguiente pieza que desarrolló Canal Plus después de aparición, en la que 3 personajes de Juego de Tronos aparecerían como invocados por 300 fans, ¿no? Fue un rodaje muy bonito en Príncipe Pío y fue un momento en el que íbamos a lanzar la experiencia online, pero partiendo de un evento físico, ¿no? Para eso lo que hicimos fue presentar a nuestro personaje de ese universo paralelo de Juego de Tronos, que sería Edwig, que se presentaría allí durante el rodaje en frente de estos 300 fans y a modo de arenga muy emocionante les apelaba a pelear por su casa y por defender su destino y les decía que eran hombres libres para decidir, ¿no? Lo que estábamos haciendo era empoderar a los fans en ese momento para que tomaran partido de manera activa. Edwig desaparecería y nada más irse estos fans, nada más irse este personaje, los fans recibirían un pergamino. Este pergamino nos hablaba de que Edwig era un hombre buscado por la ley al que se le buscaba para darle muerte y comenzaría una experiencia online en la que podías contactar con cierto personaje para decir si habías visto a Edwig, que cómo era y compartir pruebas de fotos y vídeos de que habías vivenciado ese momento, ¿no? Este personaje luego sería nuestro protagonista de una webserie de 5 episodios producida por Canal Plus. Y que a modo de entrenador nos iría metiendo en ese mundo, en ese universo de los 19 tronos que estaba por llegar, ¿no? También decidimos que había que crear diferentes puntos de encuentro para los fans con diferentes entidades. Estaba el Fuerte, que eran los 19 reinos, que era la página web, donde cada uno se podía preparar para esas batallas que iban a venir. La Plaza, que es el sitio donde se generaba toda la conversación y donde todos se reunían para hablar. Y el campo de batalla, que era en Twitter, donde la gente, nuestros guerreros, iban solamente a pelearse, ¿no? En este Twitter, precisamente, teníamos 3 tipos de acciones, ¿no? Veréis que en todo este storytelling que habíamos creado empezamos a generar dinámicas de gamificación muy similares a juegos de rol. Proporcionamos 3 tipos de acciones, de entrenamiento, de combate y de guerra.
Las acciones de entrenamiento, de preparación, lo que permitían es que la gente un poco empezara a sumergirse en este mundo, ¿no? Para eso podían traicionar al reino al que se habían aliado al principio, podían comprar diferentes pociones, podían ir mejorando su inventario y irse construyendo esa personalidad online de este mundo que habíamos creado, ¿no? Tendrían en la web su perfil con diferentes atributos y diferentes piezas de inventario, y además lo que queríamos era trascender lo que era el mundo online y creamos unos puntos de exploración física en la FNAC que se sumó como partner y donde íbamos cada semana poniendo diferentes códigos que se podían canjear por la moneda, digamos, de los 19 reinos, ir mejorando los atributos de cada uno de los jugadores. También no solo teníamos esa experiencia física, sino que teníamos una exploración, una búsqueda del tesoro online con otros diferentes partners a los que también dimos una entidad localizada dentro de ese mundo, Club Cultura y la FNAC, que sería el bosque, Merry Station, que era el burdel, con un tono muy identificado y personajes muy claros, y Gigamesh, que es la editorial de Juego de Tronos, el campamento militar. En estos diferentes sitios donde podíamos encontrar códigos, pues también tenían un lenguaje y una identidad determinada, ¿no? Y además en estas acciones de preparación, sobre todo lo que había era actividades en la plaza en la que la gente se podía ir haciendo puzzles, juegos e ir mejorando su perfil, comprando pociones o adquiriendo objetos que podían combinar de manera especial en diferentes casas, ¿no? La segunda acción que les proporcionábamos y que podían realizar eran las acciones de combate, y lo que nos facilitaba es que ellos se empezaran a relacionar entre sí, ¿no? Porque unos combatían a otros y teníamos diferentes tipos de acciones. Podían seducirse, podían traicionarse, podían darse moneda, podían atacarse. Todas estas acciones lo que queríamos era que se generara conversación entre ellos y que ellos mismos fueran generando esas dinámicas, invitando a terceros y sobre todo que eso cobrara vida por sí solo, ¿no? En la web podías comparar tus atributos con otros jugadores o guerreros, y el Twitter, que era ese campo de batalla, pues echaba humo recogiendo todas esas acciones de combate. Y según tus acciones, dentro de esas acciones podías recibir diferentes insignias. Lo que estábamos haciendo era premiar de esa manera diferentes tipos de actividades y diferentes tipos de engagement que tienen pues los diferentes tipos de personas. Hay gente que es más exploradora, gente que es más guerrera, y queríamos incentivarles a todos de esta manera. Y finalmente las acciones de guerra, que eran las acciones que pasaban 1 hora a la semana justo antes del estreno del nuevo episodio de Juego de Tronos, ¿no? Esto ocurrió durante 6 semanas. Y lo que permitía a los guerreros era generar toda una estrategia según la casa y la familia a la que pertenecieran, y lo que podían hacer era conquistar el resto de los 19 reinos, ¿no? Podían hacer caer las casas reinantes en cada uno de los reinos y conquistarlas si se aliaban y colaboraban entre ellos para conseguir estas estrategias, ¿no? En cada uno de los reinos habría un gobernador y cada semana, con cada batalla, cambiarían en cada uno de los 19 reinos. ¿Cuál era el objetivo de todo esto? Finalmente lo que queríamos era llegar a ese evento final. Todo empezó con un evento físico, esa performance de Edwick, y queríamos acabar con un gran evento final en Callao, que sería la coronación, y sería donde sentaríamos por fin a nuestro guerrero más valiente y que hubiera sobrevivido a la experiencia en ese trono de hierro, ¿no? Para extraer la experiencia online y hacerla física. Y así hicimos. Canal Plus montó una maravillosa ceremonia de coronación en Callao, donde invitamos a todos los fans, y aparecieron montones de fans de la experiencia que vinieron de todas partes de España. Y finalmente sentamos a uno de esos fans entregados, uno de esos guerreros que lo dio todo. Le convertimos en el rey de estos 19 reinos y lo sentamos en esa silla, ¿no? Como veis, fue una experiencia muy emocionante, y lo que queríamos era desarrollar esa faceta en la que el fan era el protagonista absoluto de toda la experiencia. Se generaron historias muy bonitas, sobre todo con contenido generado por el usuario, memes, personajes. Bruce Wayne y Batman vino a habitar los 19 reinos. La gente se llevaba el logotipo de los 19 reinos por el mundo. Digamos que nuestra intención era crear ese territorio en el que nosotros decíamos cómo jugar a este juego, y la gente lo hizo suyo, ¿no? Hasta tal punto que ese personaje Edwick, con el que empezamos la experiencia, que era un forajido buscado por la ley y que la gente buscaba para matarle, una de las semanas uno de nuestros gobernadores del Reino de Extremadura escribió un edicto de motu propio y lo hizo un hombre libre. Y fue un edicto al que se sumaron los 18 otros reyes de la experiencia, ¿no? Con lo cual nos cambiaron la historia.
cambiaron totalmente el final de lo que pensábamos hacer con Edwick, ¿no? Con lo cual es interesante pensar cómo hay que crear un territorio para dárselo a los fans y que realmente lo hagan suyo hasta el extremo más posible. Y finalmente, Conductor lo que hacía, nuestro software era precisamente gestionar todo esto que estaba pasando en tantas plataformas a la vez, ¿no? Teníamos la web y toda esa información de los participantes, todos los atributos, lo que hacíamos era orquestarlo para que, digamos, todo esto hubiera sido posible en tan poco tiempo y que no hubiera sido una gran locura, que también lo fue. Tengo muchas ganas de contaros 1000 cosas, no tengo nada de tiempo, así que si queréis saber más, un kit sobre cómo crear experiencias multiplataforma, ficod a training@conductor.com y ahí os mandaré un montón de cosas más. Y no sé si, Rafa, ¿me das tiempo? Vale. Os voy a poner un vídeo resumen de la experiencia, que seguro que lo va a contar todo muchísimo mejor que yo. De los tejados de Madrid al blog de George R.R. Martin. De las parodias y otras ramificaciones a la primera línea de fuego de las redes sociales y la música como un instrumento más. Canal Plus presenta un nuevo tipo de campaña que ha atrapado la imaginación de sus seguidores. 300 fans que iniciaron la aventura con nosotros y más de 5000 usuarios que vivieron Juego de Tronos de una forma inolvidable. Lástima que no hayan sabido representarme en todo mi esplendor. Una aventura que continúa creciendo. Salvaje conocido como Edwick. Se busca al nuevo rey de los Ándalos y los primeros hombres. Canal Plus presenta 19 reinos. Una experiencia transmedia basada en el universo de Juego de Tronos. Creo que para que una webserie funcione, tiene que hablarle a una comunidad de algo muy específico. Con un salvaje entrenador en formato webserie. Una aparición entre más de 300 fans. Una plaza donde recibir pistas. Socios para crecer. Batallas en Twitter. Una programación especial en televisión. Queríamos brindar a los fans, queremos ponerles en el centro para que ellos puedan vivir de primera mano lo que es estar dentro del universo Juego de Tronos. Mi señor. Está de buen humor. Co-creación por parte de los usuarios. Tasa de interactividad en Facebook superior al 22%. Batman impartiendo justicia. Y además, los Stark dominando España. Y finalmente, la coronación del nuevo rey. Teníamos un objetivo. Ofrecer a los fans un universo donde desarrollar ese personaje que llevan dentro. Y que lo vivieran de verdad. Llevando a la calle nuestro eslogan de campaña. Y lo hemos conseguido. Si lo vives, es verdad. Gracias. 15 minutos. Wow, soy como muy fan de, no, muy fan de Juego de Tronos, de Arrow, por razones obvias. Los zombies, llegan los zombies. Cambiamos de registro cuando la gente de todos estos locos que estamos metidos en el foro de innovación audiovisual planteamos de qué íbamos a hablar en el cuarto foro. Se les ocurrió pues, hacer este programa, ¿no? El cómo podemos adaptar contenidos generados por los usuarios, contenidos low cost, adaptar creatividades o piezas que se utilizan en internacional para la promoción de un contenido audiovisual.
Y ahí salí yo diciendo, blandiendo mi campaña de REC, diciendo, no, yo quiero venir a hablar de mi campaña de REC para redes sociales. No voy a hablar de toda la campaña, voy a hablar de las cosas más destacables, de aquello que supone una adaptación de contenidos más mainstream a una comunidad más local, y os voy a contar este ejemplo. Luego os explico por qué lo de los zombies está en interrogantes, aunque si hay alguna persona que es amante del género, seguramente sabrá por qué cuando se habla de REC los zombies están entre interrogantes. Bueno, os planteo la saga en cifras. La película fue una sorpresa para la propia productora. La estrenaron en 2007. No sé si alguno de aquí llegó a ver las promos que se pasaron en televisión como si fuese un spot. Habían metido una cámara durante los pases de Sitges con visión nocturna y lo que se veía era el sobresalto de la gente viendo la película. Y después le siguieron 3 títulos más, uno en 2009, otro en 2012 y otro en 2014. Ahí tenéis, de hecho, un collage de las distintas portadas, tanto de las ediciones en DVD como de los pósters internacionales. En España ha recaudado, bueno, en España ha tenido más de 4 millones de espectadores, se ha hecho un remake en Estados Unidos y se ha distribuido en más de 30 países de todo el mundo. Y de hecho hay una comunidad muy consolidada en torno a todo este fenómeno y al fenómeno de REC, no solo como historia, sino en cuanto a la fórmula que utiliza REC, que es la cámara, al menos en las 2 primeras películas, la cámara en mano. Los retos a los que se enfrentaba REC básicamente es la propia comunidad global, porque es una película de la que está pendiente, una saga de la que está pendiente un montón de gente en un montón de países. Nosotros teníamos que enfrentarnos a un estreno local en España, porque al final a nosotros nos había contratado la productora y distribuidora española, distintas tendencias de redes sociales en cada territorio y distinta penetración de redes sociales en cada territorio, porque las redes, aunque son oficiales de REC y las gestionamos desde REC España, las redes, digamos, que cogen bajo su paraguas a fans de todo el mundo. Un estreno internacional escalonado, lo cual era un problema, porque en este género, pues aunque lo comentaba Tatiana, que lo de los spoilers no importa, en el caso de REC lo de los spoilers ya empieza a ser un tema bastante más sensible. Y luego nos enfrentábamos a un dilema. Era una película que tenía un precedente, en mi opinión, maravilloso, que es REC 3, que es la película dirigida por Paco Plaza, que supuso un cambio de registro total y radical con respecto a las películas anteriores y que la gente había recibido bueno, con tibieza y alguna gente con una clara beligerancia porque no les gustaba cómo se jugaba con el humor con esa película. Y ahí nos plantamos nosotros a decidir qué hacemos con todo esto, es decir, cómo cogemos una saga tan consolidada, una saga que ha generado tantísimas expectativas y qué hacemos para vender la película sin spoilear el contenido y sin generar tanta expectativa como para que estalle, ¿no? esa burbuja de hype. Pablo, grábalo todo. Por tu puta madre. Este vídeo lo hicimos en todos los idiomas en los que se había exportado, a todos los países a los que se había exportado REC. Esa frase en concreto es el emblema, ¿no? el icono de la saga. A nivel internacional, lo que nosotros nos encontramos es que la promo, para nosotros y para lo que nos dedicamos a REC, o sea, a la promo de REC, la promo tenía que memerizarse, ¿no? Los memes ahora están viviendo una época de esplendor y este lo preparamos justo después para el estreno de la película en Sitges. De hecho, estáis viendo un meme inédito porque este no lo llegamos a difundir. Y no lo llegamos a difundir porque la distribuidora tenía reservas con respecto a si el tono de humor que tenía este meme era apropiado para una película de terror. Y entonces, digamos que nos metimos en una discusión bastante larga en torno a si el meme tenía que ser gracioso y que los fans de la saga lo iban a entender, pero de hecho no lo difundimos. Pero jugamos mucho con el tema de los memes, es decir, convertimos tanto las imágenes de las entregas pasadas como algunas, no muchas porque difundimos muy pocas imágenes de la nueva película, las convertimos en memes, es decir, le intentamos generar un entorno cotidiano, es decir, los fans de la saga, por el público objetivo que teníamos, sabíamos que estaban muy acostumbrados a este tipo de comunicación. Pero nos encontramos con bastantes dificultades. No sé si aquí hay gente que haya visto REC 4, pero os voy a poner un clip de la peli y os pongo en contexto. Este señor es el jefe de máquinas en un barco y el barco va fatal y hay cortes de luz, no funciona la máquina, entonces bajan una gente que está vigilando el barco con metralletas y le dicen, oye tío, ponte las pilas, arregla esto porque tenemos que llegar a no sé dónde. Y entonces
el tío le dice, oye, esto tiene sus tiempos, sus plazos, estará arreglado cuando a mí me dé la gana. Y entonces los vigilantes le dicen, oye, mira, no sé cómo se hacen las cosas, cito, en tu puto país, pero oye, ponte ya a trabajar y esto tenlo rapidito. Y el señor le contesta esto. Yo soy de Móstoles. De allí las cosas se hacen como me sale a mí de los cojones. Y ahí sabíamos que había un meme, pero claro, obviamente, de hecho en el pase de prensa estábamos con el móvil empezando a hacer como una tormenta de ideas sobre qué le íbamos a poner, qué íbamos a hacer el meme después del estreno, porque evidentemente este meme no lo podíamos difundir antes de que la gente hubiese visto la película. Claro, nuestra primera propuesta fue esta, pero teníamos un problema, que la realidad de nuestro país es que el nivel de inglés, aunque todos habéis reído y probablemente todos tengáis, por vuestra vinculación también al mundo tecnológico, mucho nivel de inglés, la mayor parte de la gente no tiene tanto nivel de inglés. Entonces nos tuvimos que ir a una versión que a mí me gusta bastante menos, que es esta. Lo cual supone el tener que aceptar la realidad de que muchas cosas en redes, en promoción en redes se te ocurren cosas divertidísimas, pero que muchas veces no tienen el alcance que tú quisieras porque desconoces cuál es el público al que te estás dirigiendo. Igualmente es muy divertido, pero yo creo que era más divertido el anterior. La promo también se tumbleriza. Y me gusta especialmente porque a mí Tumblr es una red que me gusta muchísimo. Aquí todavía no tiene el nivel de penetración que tiene en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos ha tenido un incremento mayor que Instagram, pero sí que jugamos mucho nuevamente al no centrarnos en difundir detalles de la nueva entrega, sino a crear un universo alternativo de contenidos y jugar muchísimo a las imágenes y al microvídeo. Creamos una colección de pósters alternativos. Estos son las armas de Rec 4, el rotor que aparece de hecho en el póster de la película, la pistola, un cuchillo de cocina, arpones, bueno, la casuística es muy amplia. Y si alguien ha visto la película, seguro que el póster apaisado lo entiende, es una comida muy especial que se hace en el barco con un mono y un wok. Y también jugamos a los GIFs, por supuesto.